hasta el domingo, y es que nos ayuda Efraín Ocampo. Bienvenido a este espacio. Gracias. Gracias, vamos a hablar sobre esto. Eres autor de La Iglesia Útil, pero también consultor independiente de iglesias evangélicas. Así es. Estás estudiando la maestría en teología. Estoy estudiando una maestría en ministerios pastorales y consejería. Estamos entrando en temas teológicos. Dicen diversos autores que todos hacemos teología cuando entramos a este tema de conocer quién es Dios y qué quiere de nosotros. Oye, y me interesa platicar contigo sobre esto a colación de este día, del Viernes Santo. Claro. Por la simbología, desde la perspectiva de los no creyentes, ¿qué tanto empapa la simbología cristiana a nuestro quehacer cotidiano? Y te digo, desde fuera del ámbito religioso. Pues mira, hay una herencia de la Reforma Protestante en la que tenemos un despertar, y algunos autores cristianos y no cristianos se podrían decir que de ahí viene un despertar por esto que hoy llamamos derechos humanos. Pero realmente lo que consideramos como la Pasión de Cristo, el Viernes Santo, pues tiene un origen que sí, efectivamente es simbólico, pero que es muy práctico, muy pragmático. Realmente, como lo dijiste al inicio del noticiero, son cosas que podemos hacer y podemos hacer ya. Y la religión cristiana tiene esta simbología de no quiero aventar un rollo, ¿no? No, dale, pero hay tiempo. La fiesta de la Pascua, sonó también muy como que me fui muy atrás, ¿no? Bueno, pero que la Pascua, hay que decirlo, es el paso a. Exactamente. Y tiene que ver con que el antiguo Israel sale de Egipto, pero es el paso hacia la libertad. El paso hacia la libertad, exactamente. Y el ritual describe lo que pasó Jesucristo realmente. O sea, eso es una figura, o si quieres decirlo así, una metáfora de lo que Jesucristo tenía que pasar y la forma en la que iba a morir, pero sobre todo el propósito. Y te lo describo brevemente, si me lo permites. En la Pascua se describe que hay que sacrificar un cordero y que este cordero no debe tener defecto. Que es una tradición, milenaria del pueblo judío. Sí, y tiene que ver con poco más de 1400 años antes del nacimiento de Jesús, se da este ritual que llamamos Pascua, que después se conformó en una verdadera fiesta. Una fiesta que Dios le dio a su pueblo, le dio todas las características como debían celebrar la fiesta de la Pascua. Y para adivinar hacia dónde vas, o sea, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero ya hablando de Jesucristo. Hablando de Jesucristo, pero tiene que ver todo con lo mismo. Hablando del pueblo de Israel, que sale de esclavitud, va hacia la tierra prometida, eso era una figura, y lo explican los mismos autores de algunos libros del Nuevo Testamento, en la Biblia, te explican que esas cosas eran figura de lo que había de venir. Es decir, Jesús es el Cordero, sin defecto, y esto es muy importante entenderlo, porque Dios, por antonomasia, es santo, es una de sus características. ¿Y qué significa eso? Pues que no tiene maldad, no hay maldad en él. Eso significa que cuando el ser humano elige hacer lo malo, Dios provee alguna manera para poder reconciliarse con la humanidad. Una de esas fue precisamente la Pascua, la manera en la que tenía que morir el Cordero para derramar su sangre, porque Dios había instituido había señalado que la paga del pecado es muerte, y esto tiene que ver con algo muy lógico, que Dios es vida, Dios es el dador de vida, y fuera de Dios no hay vida. Y el pecado es la muerte. Y entonces la paga del pecado es muerte, y el Cordero lo que hace ritualmente es cargar con la paga del pecador. Es decir, es ese Cordero el que muere en lugar del pecador. ¿Para qué? Para que Dios pueda seguir relacionándose con el pecador. Y vemos el reflejo en el Antiguo Testamento, que ya lo comentabas, pero también en el relato bíblico de Abraham con Isaac, si mal no recuerdo, y terminan sacrificando a un cordero. Exactamente, ¿no? Es otra metáfora muy anterior a esto de la Pascua. Y Jesús es eso que llamamos el Cordero, precisamente, como bien recordaste del relato bíblico del Nuevo Testamento. Él lleva los pecados. Son cosas que hemos escuchado, hasta culturalmente hablando, ¿no? Hemos escuchado que Él lleva los pecados, y esa es la actitud con la que estamos celebrando estos días, sabiendo que llevó nuestros pecados, pero para tener
una transformación de vida, para hacer el bien que no hemos hecho, para hacer la justicia que no hemos hecho. Entonces, esa es la parte simbólica, pero también la parte práctica. Que precisamente era lo que te quería preguntar, o sea, ¿cómo llevamos todo esto, toda la cuestión de la lectura bíblica o incluso del disfrute, o si se puede decir de alguna manera, de las representaciones? Okay. Es decir, en la práctica, ¿cómo lo traducimos? Ahora en estos días, ¿qué deberían de hacer los buenos cristianos e incluso los no creyentes? Pues mira, hay otra metáfora muy interesante en el Antiguo Testamento. Se celebra al mismo tiempo que la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Y la levadura en el contexto bíblico significa sin pecado. Y Jesús, hay otra fiesta que terminando en la Pascua empieza, que es la de las primicias. Y las personas ya estando en la tierra prometida llevaban la primera gavilla, la de las espigas, la presentaban en ofrenda a Dios, la primera gavilla de la cosecha. Y eso es una representación también de Jesucristo, porque Él es la primicia, el primero, y eso tiene que ver con su resurrección. Él es el primero que resucita, porque es la promesa del cristianismo, que nosotros también, esta frase quizá la hemos escuchado, la vida eterna, ¿no? Para el que cree en Él y para el que pasa por esta transformación que es posible a través de la fe en Cristo. Entonces, después viene una fiesta que se llama de los granos nuevos. Y esto también tiene un paralelismo, que es el grano, dijo Jesucristo, tiene que morir para que lleve fruto. Está hablando de cualquier semilla, que deja de existir como semilla para que muere el grano y entonces hay fruto. Hay una planta que va a dar fruto y eso tiene que ver con todos nosotros. Tiene que ver con que yo tengo que morir, digamos, al mal que hacía para vivir una nueva vida de bien y de justicia. Parte de la transformación ahí, bueno, una pequeña parte de la simbología que tiene la tradición cristiana. Efraín Ocampo, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Eres bienvenido aquí para platicar.